Hola, muy buenas tardes. Ya estamos listos aquí en la transmisión, pues ya tradicional de los martes del Centro de Estudios para Invidentes de Durango, conociendo la historia de personas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad o maestros de personas con discapacidad. Mi nombre es Abril Meraz y te doy las gracias y la bienvenida por estar hoy en esta transmisión súper especial como todas las anteriores, pero hoy tenemos a una persona que no es de Durango, que es amigo del Centro de Estudios para Invidentes de Durango y que tengo el honor de conocer hace como unos 20 años. ¡Wow! Era un niño. Edson González, quien es amigo del Centro de Estudios para Invidentes y que ha colaborado de muchas maneras para que este centro siga pues apoyando a niños y jóvenes con discapacidad visual. Edson, muchas gracias, bienvenido. Abril, amigos de Said, encantado de estar presente en estas transmisiones tan, tan padres que se están aventando. Honrado como siempre, les he comentado incansablemente, Manuel, y a ti, que son mi ejemplo a seguir, así que me dan la oportunidad de estar presente en una entrevista de Said. Es todo un privilegio para mí. Muchas gracias, Edson, muchas gracias. Sí tenemos como 20 años que nos conocemos. Se me hace ¿O que cuánto? exageraste un poquito, como unos 15. 15, sí, más o menos. Ay, Tenía qué 11 bueno. cuando los conocí, acabo de cumplir 25, ahí saquen las cuentas. Ya me sentía vieja, qué bueno que no son Sí, 20. no, sí, no, y nos mandaste a la fregada muy feo. Edson, el día de hoy, más que conocer cómo adquiriste la discapacidad, que obviamente quiero que nos compartas, vamos a llevar el tema por muchas preguntas curiosas que tiene la gente acerca de personas con discapacidad visual. Pero primero quiero que nos platiques si naciste con discapacidad, cuánto ves, en un resumencito tu historia de discapacidad, por favor. Ok, mira, yo nací como cualquier otro niño, sin aparentemente ninguna diferencia, ni física, ni intelectual, ni nada. A la edad de 6 meses mi mamá se da cuenta que mi ojo izquierdo empieza a ser un poquito diferente al ojo derecho, nota algo raro. Ahí me llevan al oftalmólogo y el oftalmólogo me diagnostica miopía, una miopía muy elevada. Entonces desde muy niño hubo la necesidad de utilizar lentes, hacer esa corrección para, pues en la medida de lo posible, tener una visión normalizada. Pasa el tiempo y esta miopía magna, perdón, que se me diagnosticó, provocó que a la edad de 6 años se me desprendiera la retina del ojo izquierdo. Entonces, a partir de ahí, si bien yo ya cursaba con una visión disminuida, producto de la miopía, pues ahora, con la miopía degenerada en un desprendimiento de retina, la agudeza visual que conservé fue considerablemente menor a la que venía manejando en mis primeros 6 años de vida. A partir de ahí empezó un proceso donde la visión fue disminuyendo paulatinamente. Cuando ocurre un desprendimiento de retina es un volado. Todo depende del tipo y del grado del desprendimiento. Entonces, si logras, gracias a la fortuna, que no sea tan severo, la visión que vas a conservar va a ser más o menos buena, pero en la medida que la magnitud del desprendimiento vaya aumentando, la visión que vas a conservar va a ser cada vez menor. Mis desprendimientos fueron severos, pero a pesar de eso, me dieron tiempo de vista todavía. O sea, me dieron unos años o muchos años, afortunadamente, pues ahí de acotamiento, de poder ver, de conocer el mundo. Y hasta los 19 años más o menos, fue ya ahí la etapa definitiva. Edson, cuando ocurre esto del desprendimiento de retina total, tú estabas estudiando licenciatura. ¿Cómo Sí, fue para ti adaptarte a la nueva vida sin tu resto visual, que a lo mejor era poco
o mucho, pero era tu resto visual con el que tú te claro. habías acostumbrado a vivir. ¿Cómo fue este cambio en tu vida y en la escuela? La verdad sí fue duro los primeros días, las primeras semanas. O sea, como te comento, a lo largo de mi vida yo había estado acostumbrado a esas disminuciones considerables de visión. Así que, pues digamos que fue un estar en duelos constantes y en yo saber qué significaba cada pérdida de visión. O sea, qué se sentía, qué adecuaciones tenía que hacer, qué herramienta que se me había dado en mi capacitación tenía que desempolvar para empezarla a utilizar y sortear este nuevo obstáculo. Entonces yo estaba cursando la universidad desde siempre, primaria, secundaria, prepa, pero más palpable a partir de la preparatoria, cuando yo ya empiezo a hacer la labor de sensibilización con los maestros, ya sin que vayan mis papás a la escuela, ya sin que ver contigo, que fue la asociación donde me capacité acá en Torreón, acudiera a hacer labor de sensibilización a las escuelas. Cuando yo ya tomo ese papel de ser de quien busque mis propios espacios, de quien los vaya abriendo, pues me tuve que ver en la necesidad de hacer mis adecuaciones, tanto discursivas como prácticas. Entonces, digamos que en la prepa, en la universidad, pues yo ya traía un esquema de trabajo muy bien establecido, donde yo hacía mis adecuaciones, y con estas disminuciones visuales, mis adecuaciones eran cada vez pues más tendientes a la adecuación mediante sintetizadores de voz, por ejemplo. Estudié la licenciatura en Derecho. Derecho es una carrera pues muy de leer. Sí tienes que estar en constante pues búsqueda de información, lecturas, etcétera. Pero tú sabrás, y como los amigos de SEIT saben, la tecnología ya nos alcanzó y nos permite, mediante pues, a dispositivos electrónicos que hablan, todos, computadoras, teléfonos, tablets, nos permiten agarrar nuestro librito en PDF y, y que la computadora nos lo lea. Entonces yo ya había hecho esa adecuación y así la llevé a cabo desde el principio de la universidad. Así que cuando vino este momento decisivo de mi visión, pues realmente ya las adecuaciones no tenían que ser tan drásticas, porque yo ya las venía manejando. La visión, que si bien me ayudaba a conocer un poquito el mundo, pero ya no me ayudaba a leer, por ejemplo. Entonces, en ese sentido no hubo mucha modificación. La modificación sí fue un poquito en mi vida, porque si bien yo ya usaba bastón, yo ya me desplazaba en el transporte público, pero hacer eso sin la poquita visión que me ayudaba a identificar alguna esquina, por ejemplo, donde quizás por los colores alcanzaba a ver que estaba pintada de la coca y a lo mejor eso lo tomaba como referencia, pues ahora ya no, pero igual, la tecnología, con aplicaciones como Lazarillo, por ejemplo, me apoyé bastante, yo sabía desde el principio que tenía las herramientas necesarias para poder sortear esto y nada más fue cuestión de retomar la confianza y aventarte otra vez a la calle. Es complicado, tuve mucho miedo al principio, parece paradójico, ¿no? Porque de tener 19 años viviendo con discapacidad, pues probablemente la gente pensaría que es sencillo, pero no. Como tú bien mencionas, esa visión, por mínima que sea, al fin de cuentas sigue siendo visión y cuando se pierde, sí te enfrentas a un proceso complicado, pero que también ya en este transcurso de capacitación de toda la vida, sabes que tienes en tu cajita de herramientas lo necesario para poder salir adelante. Híjole, qué complicado, Edson. Pero Sí, muy. también al transcurso de estos 19 años, fuiste deportista, medallas nacionales. Cuéntanos esta historia tuya que ahora no pareciera que fuiste un gran deportista. No te creas. ¿Qué pasó? Cuéntanos, cuéntanos esta historia del deporte, por favor, que me parece súper importante y donde tuviste y tienes grandes logros. Sí, claro que sí. Mira, mis primeros acercamientos con el deporte son un poco peculiares porque yo realmente empecé a hacer deporte por necesidad física, necesidad de rehabilitación.
como consecuencia de las múltiples cirugías a las que me sometieron para tratar de conservar un poquito más de visión o de retrasar el proceso de pérdida de visión, yo tenía que estar en ciertas posiciones guardando reposo. En aquellos años cuando se hacían cirugías de retina, se colocaba un silicón pesado que te obligaba a estar en una postura boca abajo para que este silicón hiciera las veces de pisapapel y detuviera la retina en su posición habitual, en su posición normal, correcta. Entonces, este sedentarismo, aunado a mi hambre feroz, voraz, pues hizo que yo empezara a subir mucho de peso, mucho de peso. Yo fui un niño muy gordito. Conforme voy creciendo, pues las necesidades físicas para deambular en la calle, para hacer cualquier cosa, me exigían más. Así que como recomendación de la asociación donde me capacité, de Ver Contigo, mis papás empezaron a buscar alguna actividad física para mí. Ahí, por obras de la casualidad, una maestra que en una campaña electoral estaba trabajando de la mano con el candidato para buscar abrir el espacio de deporte adaptado en el municipio acá en Gómez, llegó a la secundaria donde yo estaba. Se acercó con la maestra de apoyo. La maestra de apoyo nos dijo, acaba de entrar un niño que por sus características creo que necesita hacer ejercicio, está en la edad, porque en ese entonces la Paralimpiada Nacional tenía límite de edad, era a partir de los 11 y hasta los 21 creo. Entonces, pues yo entraba perfectamente bien en ese rango. Esta maestra, la maestra Abigail, contacta a mis papás, se ponen de acuerdo y de la noche a la mañana empecé a nadar. Y ahí, ahí no me avisaron ni nada. Un día solo llegué a mi casa y me dijeron, mañana vas a nadar, así, de buenas a primeras. Y ahí empezó un parteaguas en mi vida, Abril, porque no solo fue el trabajo físico, sino también el trabajo eh, pues, intelectual, el trabajo emocional, todo lo que te exige el desarrollar una actividad deportiva. Eso me transformó. Creo que de todos los elementos que se concatenaron para potenciarme, el deporte fue sin duda alguna un elemento esencial. Gracias a mi dedicación, gracias al tesón de mi mamá, al tesón de mi papá, a su compromiso, a la dedicación y al conocimiento de mi entrenadora, tuvimos excelentes resultados. Al día de hoy, bueno, ya no estoy seguro, pero hasta donde me quedé, ostentaba el récord de máximo medallista en la historia de Gómez en Paralimpiadas. O sea, sí, nos fue exageradamente bien en las Olimpiadas Nacionales. Siempre traíamos buena cosecha de medallas para Durango. Y esa etapa fue increíble porque me permitió conocer muchas ciudades del país, me permitió hacer muchos amigos, como hay varios integrantes del CEIT, por ejemplo, que los conocí en el deporte. Entonces fue una etapa súper bonita que atesoro con gran orgullo en mi corazón. Edson, ¿cuántas paralimpiadas y cuántas medallas tienes? Pues fíjate, empecé en el 2008 y me retiré en el 17. Fueron, ¿cuántos años? 9. 9 años de Paralimpiadas. No, no es cierto, más allá del 17. Fueron como 11 años de Paralimpiadas. 11 años de los cuales 9 fueron en natación y los últimos 2 eh, ya me alejé un poquito de la natación porque en ese entonces ya estaba en la universidad y realmente, aunque el deporte, insisto, ocupa un lugar enorme en mi corazón, pues realmente mi prioridad era la escuela. Entonces hubo un momento donde ya no podía empatar ambas actividades. Después de tantos años de nadar, la verdad me empecé a cansar. Ese tiempo que invertía en ir a nadar dejó de parecerme inversión y lo empecé a tomar como un gasto de tiempo. Tenía que cumplir con las actividades de la universidad y todas las demás cosas que se van juntando. Entonces me alejé un poquito de la natación, pero empecé a incursionar en otro deporte para personas con discapacidad visual principalmente, que es el goalball.
Y me alcanzó para asistir a 2 Paralimpiadas más, todavía en el equipo de Durango. ¿Cuántas medallas obtuviste en todas estas Paralimpiadas? En total fueron 25 medallas, de las Wow. cuales fueron 22 de oro. ¡Wow! ¡Qué hule! Felicidades. Gracias, gracias. Vamos a otro tema. Déjame ver primero si acá con el productor tenemos saludos o preguntas, por favor. Ok. ¿No tenemos preguntas? ¿No? Bueno. Es que Edson, no soy de allá, la gente no me quiere, hombre. no, pues es que ya Pero ves, yo sí los quiero mucho, yo sí los quiero mucho. tú compártelo para que lo vean en Gómez. Ok. Oye, Edson, quiero que me platiques cómo era un viaje de Paralimpiadas. Uno, el primer viaje, ¿cómo fue el primer viaje? Porque a veces piensan las personas que los que vemos poquito o no ven nada, no pueden salir de viaje, no pueden hacer muchas cosas. Quiero que nos platiques, por favor, esa experiencia del primer viaje que tuviste en Paralimpiadas. Es un momento increíble. Tenía 11 años, Abril. Mi primera Olimpiada fue en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y fíjate, es algo paradójico porque, pues uno, o quizás las personas que no están habituadas al contexto de la discapacidad visual, pensarían que nosotros solo convivimos con personas con discapacidad visual. Y la verdad es que muy pocas veces ocurre eso. Realmente nuestro círculo cercano y más amplio son personas sin discapacidad. Entonces yo estaba habituado a eso. Yo vivía con discapacidad visual, pero mi entorno no. Incluso en la asociación, en Ver Contigo, como yo era el niño más grande, porque Ver Contigo, digamos que amplió sus rangos de edad gracias a mí, porque al principio, cuando ellos nacieron, solo atendían a bebecitos. Llegué yo con 8 años y pues me aceptaron y ahí ampliaron el rango, el margen. Pues yo no convivía con otras personas con discapacidad visual porque estaban muy pequeños todavía los niños de Ver Contigo. Entonces yo tener 11 años, era la primera vez que me desprendía del lado de mis papás, era reunirme con otras personas con discapacidad visual, era viajar lejos, era competir, era mi primera competencia, era para lo que nos habíamos preparado unos meses atrás. Entonces, desde que te subes al camión y sientes ese ambiente de segunda familia, de saber que somos iguales, que las personas que ven ahí son personas sensibilizadas, que no hay distinciones, o sea, pese a que todos somos iguales en cuanto a la discapacidad visual, realmente no hay distinciones entre las personas que van como guía, que no tienen discapacidad visual, a los atletas que sí tienen discapacidad visual. O sea, esa comunión que se hace en esos grupos es increíble. Entonces, desde el simple viaje, llegar al hotel, tú sabes que a veces sí significa un reto, por ejemplo, elegir la ropa, entonces pues ya es un viaje donde tú llevas tu maleta, tú sabes qué llevas y qué no llevas, qué se te olvidó, cómo lo vas a acomodar una vez llegado a la habitación, si te tocaba compartir cuarto con algún compañero, cómo se dividían los espacios para no confundirse con los artículos. Entonces, todo eso es increíble porque no solo vives una experiencia como cualquier otra persona, como cualquier otro chavito de 11 años que por primera vez se separa de sus papás, sino vivirlo como un chavito de 11 años con discapacidad visual que está poniendo en práctica las herramientas que se le han enseñado. Entonces, darte cuenta que sí puedes es increíble. O sea, te digo, la verdad tengo palabras, decía Cortázar que las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Y cuando tú te enfrentas a esos retos y puedes hacerlos bien, pues te das cuenta que todo el esfuerzo ha valido la pena, que puedes hacer y puedes ser quien tú quieras, quien te dé la gana, y eso es increíble. O sea, poder convivir con otras personas, saberte autosuficiente y también saber las áreas de oportunidad que te hacen falta trabajar, ¿no? Edson, para ti, bueno, ya nos comentaste que el deporte pues fue un parteaguas en tu vida.
pero ¿qué otros aspectos crees importante para que una persona con discapacidad pueda ser independiente, tener una profesión? Ahorita vamos a platicar sobre tu lado empresario. ¿Qué aspectos han sido, además del deporte, fundamentales para que tú hayas llegado hasta donde estás el día de hoy? Yo siempre he identificado mi vida como un triángulo equilátero, en el que por un lado está mi familia, que eso siempre ha sido un pilar importantísimo. O sea, sin mi familia, o bueno, sin cualquiera de estos tres lados que te menciono del triángulo, pues no sería quien soy, definitivamente. Pero sí, la familia es una piedra angular del desarrollo, creo yo, que de cualquier persona. Y sobre todo una persona con discapacidad son el impulso que siempre, siempre, siempre está ahí cuando lo necesitas. Entonces, ese es el primer lado de este triángulo equilátero, la familia. El segundo, creo yo que es la educación. En la medida que tengamos acceso a más y mejor educación, pero no solo educación académica en las aulas, en las materias convencionales, historia, geografía, sino educación en cuanto a la conciencia de lo que significa ser persona con discapacidad y eso, o sea, tal cual, de lo que significa ser persona con discapacidad, lo que puedes hacer, que realmente es todo, solo con ciertas adecuaciones. Ese es el segundo lado de este triángulo equilátero. Y el tercero y último, creo que es esa determinación intrínseca de cada individuo, ¿no? O sea, tu carácter, esa fortaleza, no sé si sea genética, no sé si sea aprendida, no sé qué atienda, qué factor atienda, pero estoy ciertísimo de que mi carácter también completó exitosamente ese triángulo y ese triangulito me han hecho quien soy ahora. Edson, muchas veces, pues dicen que las personas con discapacidad tienen un carácter pues fuerte y obviamente lo requerimos para salir adelante en un mundo que no está hecho para nosotros. Claro, en la jungla, Abril. Exacto. Hay situaciones y momentos que hacen que ese carácter salga por primera vez, como cuando tal vez vivimos una discriminación o Por una supuesto. o que nos ignoran o varias situaciones que vivimos. ¿Cuál fue una que hayas vivido de niño que dijiste, esto me va a servir, ok, me sentí mal, me discriminaron tal vez, pero eso seguramente te dio fuerza para salir adelante? ¿Cuál fue un momento de estos que nos puedas compartir? Sí, Abril, desafortunadamente creo que en todas las personas con discapacidad el común denominador es un episodio de discriminación que nos marca. Y así es conmigo también. Cuando yo salgo de la primaria, quiero ingresar a una escuela secundaria que está muy cerca de mi casa y es pública. Toda mi educación ha sido en el sector público, pero es una secundaria pública de muy buen nivel. Entonces, yo quería estar en esa secundaria. No voy a decir nombres para no quemar a la técnica número 26, pero, pero yo quería estar en la 26. Y resulta que cuando mis papás fueron pues a pedir informes y a hablar sobre mí, pues el director con la mano en la cintura les dijo que no, que ni se apuntaran porque ellos no iban a atenderme a mí porque no tenían ganas de tener a un ciego en el plantel. Y pues no, no me dejaron estar en esa escuela. Entonces, ese episodio, el ver a mis papás, la verdad yo no era tan consciente. O sea, este episodio me marcó, pero no por lo que me hizo sentir a mí, sino por cómo yo vi a mis papás. Mi mamá, mi papá, derrotados, pero aún y con ese dolor siguieron buscando otras alternativas, llegaron a otra secundaria donde les abrieron la puerta de par en par y ver ese contraste de la emoción de mi papá negativa cuando me negaron el acceso en la 26 a la emoción positiva cuando me aceptaron con los brazos abiertos en la Federal 1, eso me hizo reaccionar
y pensar en que las personas que vienen detrás de mí, los papás de las personas que vienen detrás de mí, no tienen ni pueden por qué pasar lo que yo viví. Entonces, ese episodio me marcó muchísimo y pues creo que a partir de ahí cambié un poquito porque, te soy sincero, a mí en la escuela, sobre todo en la primaria, no me importaba. En ese entonces mi grado de conciencia eh, era diminuto, era chiquitito, a tal grado que yo le decía a mi mamá que para qué me llevaba a la escuela si yo iba a ser ciego y los ciegos no van a la escuela, que para qué me llevaba, que era una pérdida de tiempo. Ese era mi pensamiento en la primaria. Ya en la secundaria, ese Edson cambió totalmente y pues pasé de ese niño que no le gustaba la escuela a un niño que le encantó el conocimiento porque se convenció de que el conocimiento iba a ser el medio necesario para, para transformar el entorno. Edson, ¿de dónde sacaste ese pensamiento de que si estoy en la escuela y soy ciego, pues ¿para qué voy si ni voy a hacer nada? ¿De dónde? O sea, Es del digo, tus duelo, yo papás no creo. te decían eso. No, no, por supuesto que no. Y los ejemplos que yo tenía en ver contigo, o sea, yo entré a ver contigo en segundo de primaria. Mi maestra de braille, Patti Ramos, que fue la primera persona con discapacidad visual con la que yo conviví, o sea, personas excepcionales, personas determinadas, personas que demostraban a día que uno podía hacer lo que quisiera, o sea, que no, que ser persona con discapacidad no te determinaba ni te iba a confinar a la mendicidad ni al dolor perpetuo. No, no, no. O sea, tenía ejemplos totalmente distintos, pero pues tal vez en ese momento mi dolor, eh, el, el para empezar a ser consciente las disminuciones de visión, pero también pues los cambios en mi vida, porque te digo, producto de las cirugías, con estos reposos, pues yo veía a mis primos, a mis amigos que jugaban, que brincaban, que iban, que venían, y yo tenía que estar pues nomás ahí con la cabeza agachada para que la retina se volviera a pegar. Ya una vez que podía hacer más o menos mi vida normal, yo no podía exponerme a los movimientos bruscos, o sea, yo no podía jugar fútbol por el riesgo de un pelotazo en la cabeza, que ese pelotazo pudiera volver a desprender la retina. Entonces, creo que todo ese cúmulo de cambios en la vida cotidiana, pues hacían que pensara eso. pero, pero sí, sí, la verdad, lo reconozco como parte del aprendizaje, pero sí, no estoy nada orgulloso de haber pensado eso en algún punto de mi vida. Bueno, es que es normal, digo, Claro. socialmente somos catalogados así la mayoría de las personas con discapacidad. Entonces, eh, pues bueno, muchos hemos tenido ese tipo de pensamientos. Tenemos saludos, ¿verdad? Gustavo Abrego Duarte. Ah, ¿Tienen ese que ni me preguntas? salude. Te mando saludos, Gustavo Abrego No, Duarte. ¿para qué Gracias. me saluda ese? Y No te gracias creas, a amigo, todos saludos. los que están viendo este video. Edson, tuviste o estudiaste una licenciatura en Derecho, luego tienes muchos planes empresariales. Quiero que nos platiques, y ya casi para cerrar nuestra entrevista, en la experiencia que ha sido para ti este 2020, porque te lanzaste como empresario y bueno, platícanos esa parte, por favor. Sí, Abril. Mira, estudié la licenciatura en Derecho. Al principio estaba indeciso entre las carreras, ¿no? Cuando empecé a ganar medallas en la natación, ya sabes que todos los políticos, que cuando estás entrenando no te dan nada, ya una vez que traes la medalla colgada al cuello, ya se empiezan a fijar en ti, te invitan a desayunos, comidas, informes, y bueno, eso me sucedió a mí. Entonces, ya estando en los informes y en los desayunos, me empezó a llamar la atención el poder, la política, y el poder no solo por el poder, sino también como propulsor del cambio, ¿no? Que creo que así pensamos muchos al principio. Entonces, se puso en mi horizonte la posibilidad de estudiar ciencias políticas.
fui avanzando en la educación preparatoria y al final me di cuenta que había una carrera que también en determinado momento me podría permitir incursionar en la política, pero que también podría formarme como empresario, pero que también tenía un lugar exclusivo en uno de los tres poderes del Estado, que es el poder judicial. Pues cuando vi toda esa ramificación de posibilidades, dije, bueno, se me hace que mejor me voy por derecho. Y estando en derecho, no solo pensé en el litigio, en el pleito, como medio de cambiar las cosas, ¿no? Sino también, y esto yo lo había pensado desde siempre, poder generar yo el cambio desde otra trinchera, que sería la trinchera del emprendedurismo, de generar trabajo en lugar de yo pedirlo. Todavía muchas personas con discapacidad batallamos para encontrar trabajo. Entonces, ¿qué mejor manera de cambiar este paradigma que yo no solo ofreciendo y convertirme en una persona más que solo va y busca, sino que en una persona que también puede ofrecer? Entonces, Ujú. pues por eso hay que matar muchos pájaros de un solo tiro, ¿no? Entonces ya estuve pensando más o menos qué podría ser una alternativa. Me decidí por un negocio de comida porque tenía la intención de que se fuera construyendo poco a poco el concepto del lugar, donde después de no solo comer, sino también tuviéramos oportunidad de llevar ahí al lugar, pues charlas pues de cualquier tema, ¿no? Psicología, derecho, educación, administración, etcétera, todos los que se te ocurran, desarrollo humano. Fuimos construyendo materialmente el proyecto en el transcurso de 2019, nos animamos a abrir en el 2020 y que a los chinos se les ocurre cocinar mal un murciélago. Todo este show de los coronavirus, del COVID-19, nos pegó mucho. Al principio creo que como todos no pensamos que fuera a llegar a tanto. O sea, escuchamos las noticias y que en China había brotes y en Wuhan y que en algunas partes de Europa ya se habían presentado algunos contagios, pero lo veíamos muy lejano. Entonces nosotros seguimos operando, nunca volteamos a ver ese factor y pues ya en marzo nos empezó a pegar muchísimo. O sea, ya la gente, pese a que no hacía caso de las medidas de sana distancia, pero ya no se presentaban en los establecimientos. La verdad sí nos pegó porque veníamos con la carga de la inversión inicial y pues no pudimos sostener el negocio en estas condiciones. Por supuesto que tenemos pensado reabrir y continuar con el sueño, pero pues ya será en un futuro, es cercano, espero, cuando ya podamos retomar la normalidad, entre comillas. Pero ese fue el primer esbozo del sueño, Abril. Se nos cebó lamentablemente por esto del coronavirus, pero estoy segurísimo que pronto vamos a poder desarrollarlo y pues este es pues digamos, la primera piedrita de lo que me gustaría tener, ¿no? Que insisto, todo es pensado buscando buscando demostrar que se puede hacer el cambio desde muchos lados y que una persona con discapacidad puede emprender y puede ofrecer trabajo. Edson, ¿cómo ha sido para ti? Bueno, supongo que emocionalmente esto de tu negocio fue un golpe duro y luego estar encerrado ya casi 3 meses. ¿Cómo ha sido para ti este proceso? Genéticamente a mí siempre me ha faltado el cabello, Abril, pero ya me he rapado 2 veces, ya me lo he dejado crecer, ya me he dejado la barba, ya me la he cortado. Ha sido muy complicado porque todo está paralizado. Y, o sea, y las actividades económicas en las que yo puedo desarrollar o en las que me venía desarrollando están detenidas. Entonces sí, el estar aquí en la casa, aunque suelo ser hogareño, pero pues pasa como cuando estás en la cama por gusto a cuando tienes que estar por necesidad, pues ya después de unos días no resulta nada cómodo, ¿no? Entonces sí, sí es complejo.
pues ya de repente no me hablo ni a mí mismo. Me peleo con mi mamá, con mi hermana, con mi novia. Luego ya nos contentamos y, y ya, pues este es, creo que el proceso que todos hemos pasado, ¿no? También ya he pasado las etapas de ser cocinero, de, de, de todo, de todo, de todo, de todo. Se te ocurran recetas, de dormir, Serie. de planificar muchas cosas, de series, de películas, de leer libros, de releer otros que te gustaron en algún tiempo. Entonces, pues nada, ¿qué más haces? Edson, ¿ya tienes algún plan B con esto de la contingencia? Este tiempo ya el duelo te permitió ver un poco más allá o pues, todavía no tenemos plan B. No, la verdad todavía no tengo plan B porque sigo obstinado pues con darle un poquito más a mi plan A porque me costó mucho trabajo físico, intelectual, emocional. Entonces me rehúso a desecharlo así nada más. Entonces me quiero aferrar a él hasta que ya de plano o me dé cuenta que no se pueda o que no se puede o de plano simplemente no se pueda. Y ahí es cuando ya empezaré a pensar en un plan B, pero la verdad ahorita ni siquiera lo he pensado ahorita. Muy bien, ojalá que ese plan A pueda resurgir como iba con todo el esfuerzo y empeño que le estabas poniendo. De verdad, lo deseamos de todo corazón que te siga yendo bien. Edson, pues para concluir, me gustaría que le dijeras algo a los padres de familia de niños con discapacidad visual. ¿Qué, ¿Qué te hubiera gustado que le dijeran a tus papás el día que se dieron cuenta que tú tenías discapacidad? Que con trabajo, con disciplina, dedicación y constancia, sus hijos van a ser lo que sus hijos quieran ser. Eso es importante. Sé que a veces pareciera que están echando en un saco roto, pareciera que el desplazarse desde sus casas al seguir es pérdida de tiempo, que algunos materiales, algunas cuotas en determinado momento pudieran ser pues un gasto en lugar de una inversión, que el pagar un transporte, N situaciones que en algún momento los pudieran hacer titubear de seguir con la capacitación de sus hijos, porque pareciera que están echando en saco roto, repito, no es así. Y con el paso del tiempo se van a dar cuenta cómo lo que al principio parecía que no avanzaba, empieza a caminar a pasos agigantados. Entonces, si tienen la oportunidad y aunque no la tengan, hagan todo lo posible para darles las herramientas a sus hijos que en el futuro les permitan ser lo que sus hijos quieran ser. Que creo que ese es el fin que perseguimos todas las personas con discapacidad. Edson, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco tu testimonio. Seguramente tu papá, en donde esté, tu mamá, tu hermana, tus tías, tu novia, están súper orgullosos de la persona que eres, de la persona en la que te has convertido, porque no solo estás viendo por tus metas, me consta que te ocupas por los derechos de personas con discapacidad y ojalá que muchas personas con discapacidad, no solo visual, con otras discapacidades, seamos tan sensibles, tan empeñosos como tú lo has sido a lo largo de tu vida. Sé que te falta mucho, vas iniciando y sabemos también que con la fuerza, el empeño, con todo el apoyo que te dan tus tías y tu familia, vas a llegar muy lejos y ojalá que no te olvides de nosotros. Ah, que pues, al Esto, contrario, ustedes no se olviden de uno. no, jamás. Muchas gracias por tu tiempo. No sé si quieras decir algo para cerrar. No, nada más agradecer el espacio,
reiterarles que aquí en La Laguna tienen a un amigo y un admirador, y de verdad cualquier cosa que se les ofrezca, estoy a la orden. También a los papás de Seid, de lo que quieran preguntarme, si me quieren preguntar algo, estoy a la orden. Soy un amigo y estoy encantado de ser amigo de ustedes. Muchas gracias, Edson. Te mandamos un abrazo y ojalá que la gente que vio o que vea esta entrevista nos haga el favor de compartirla para que más personas conozcan las historias de vida de personas con discapacidad que han tenido éxito porque han logrado ser lo que quieren ser. Ese es el éxito de las personas con discapacidad, que logremos ser lo que nosotros decidamos ser, aún con tantos etiquetas o obstáculos que hay en la sociedad. Muchas gracias, Edson. Te mandamos un abrazo. Abril. No, gracias. Oye, ¿me permite hacer un comercialito? Nada más se me olvidó ahorita que me diste la Adelante. palabra. Si me quieren seguir en Instagram, pueden seguir a mi perro guía, la cuenta de Cable. Soy usuario de perro guía, entonces si quieren conocer un poquito más al respecto, síganlo, es @cable de leader dog, en inglés, de leader dog, ¿sí? Cable, así como se escucha, de Ajá. leader dog. Ahí sí, síganlo para que se enteren de cosas al respecto de perros guía, que a veces es un tema un tanto desconocido. Entonces, chequenlo, además Cable está precioso. Sí. El papá cuervo, el papá cuervo. Pero no, de veras, ahí los esperamos en la cuenta. Y muchas Oye, gracias, Abril. Edson, Qué onda, qué ¿cómo onda, le qué? ha ido a Cable encerrado? También anda vuelto loco, ya no sabe ni qué hacer. En cuanto mi casa, su casa es de 2 pisos, entonces en cuanto bajamos la escalera, él se va hacia la puerta de salida. Ay, Ya quiere salir. ojalá que todavía se acuerde cómo guiarte. Sí, de repente hacemos trampa y me salgo con cubrebocas a dar vueltas a la manzana con él. Y sí, creo que Ah, está ansioso de retomar su papel. No se le olvida guiar. qué bueno, qué bueno. Ahí me lo saludas. Sí, claro que sí, al cuerda. Te mandamos abrazos, Edson. Gracias. Sale, gracias a ustedes. Bye. Bye.